hablemos de los planos segmentados. ¿Ya? En estos planos segmentados, cosas muy puntuales. Equinococosis. ¿Ya? Echinococcus granulosus, ¿no? ¿Qué viene a ser? ¿Qué cosa? La tenia, ¿de qué le llaman? ¿De la ovejita o del perro? Del perro, así es. La tenia del perro, ¿ya? Hay dos huéspedes aquí. El perrito y la oveja. ¿Cuál es el intermediario y cuál es el definitivo? Eso es una pregunta habitual también en los exámenes. Tienen que estar 100% seguros. Es una pregunta muy habitual. Bueno, cuando me tocó estar en el pregrado, me dieron una mnemotecnia que hasta ahora me ha servido, y era el hecho de que, bueno, esta pregunta es para las colegas, no para los colegas. Si el novio tendría que obsequiarles un animalito de regalo por el Día de los Enamorados, ¿elegirían una oveja o un perrito? ¿Qué cosa les gustaría que le regale? Dentro de los dos, un perrito, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, usted le dirían, yo quiero un perrito, yo no quiero una oveja. Entonces, acuérdense de eso. En definitiva, entonces el huésped definitivo es un perrito, ¿ya? Y el huésped intermediario es una oveja. Por eso es que se le llama la tenia del perro, ¿ya? La tenia del perro. Entonces, accidentalmente, o no tan accidentalmente a veces, la ingesta de huevos embrionados, fíjense, siempre son huevos embrionados cuando se trata de huevos, ¿no? La ingesta de huevos embrionados, por contaminación fecal, obviamente, por parte del humano, hace de que esta tenia se enquiste. Y esa es una situación muy común en todas las tenias. Para hacer quiste, tienen que ingerir huevos, ¿ya? Y cuando ingieren quistes dentro de la carne, lo que desarrollan es tenia. No se olviden, ¿ah? Cuando ingieren huevos, hacen quiste. Y cuando ingieren carne que contiene quistes, hacen tenia. Ya se van a dar cuenta cuando hablemos de tenia solium, es mucho más común. Entonces, en este caso, la ingesta del accidental, obviamente, de estos huevos embrionados, hace que uno desarrolle quiste. ¿Qué cosa desarrolla? El famoso quiste hidatídico, ¿ya? Y el quiste hidatídico puede alojarse en muchos lugares, como están viendo aquí, a nivel pulmonar, hepático, en intestino, en vaso, a nivel de miocardio, en el cerebro, en músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre les preguntan, el sitio más común. ¿Cuál es el sitio más común? Es el hígado, ¿ya? Quiste hidatídico, hígado, ¿ya? No se olviden. Tiene crecimiento lento. ¿Cuánto es el crecimiento, se acuerdan? 1 centímetro por año, más o menos, ¿ya? Más o menos, 1 centímetro por año. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes encuentran a una persona con un quiste de 10 centímetros, hace más o menos 10 años que estaba ahí ese quiste, ¿ya? ¿Cuál es la principal complicación que puede haber? Muchas complicaciones puede tener el quiste hidatídico. Alguien podría decir vómica, eso será cuando está en el pulmón. Acuérdense que la ubicación más común es a nivel del hígado. La rotura hacia las vías biliares o la rotura de las propias vías biliares es la complicación más común. Ya, no se vayan a olvidar. La complicación más común es la rotura al árbol biliar o del mismo árbol biliar, a veces dependiendo de la ubicación. Y cuando se ubica en pulmón, obviamente la complicación más común es la vómica. ¿Ya? La vómica. Hay otras cosas que ya no les van a preguntar porque han ido dejándolo con el tiempo. Es la parte semiológica, ¿no? Cuando se habla de quiste hidatídico en el pulmón, por ejemplo, y ha habido vómica, hay una especie en la radiografía, hay una especie como si fuese de una laguna con una nave encima, ¿no? El famoso signo del camalote, que todavía está en algunos libros si ustedes lo repasan. A eso se refiere. ¿Ya? Es un sinónimo de quiste hidatídico complicado. ¿Ya? Bueno, son varias las ubicaciones, varias las complicaciones. Es altamente anafilactoide el contenido de
el quiste diatídico, tanto así que la anafilaxia es una de las complicaciones, dependiendo de dónde vaya, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente. ¿Ya? Como ven aquí, quiste diatídico puede haber en varios sitios a nivel pulmonar. Esto no está complicado, obviamente. Aquí hay varios quistes diatídicos que han crecido, han confluido algunos incluso, ¿ya? Y muchas veces el paciente es asintomático, siendo hallazgos casuales, ¿ya? Siendo hallazgos casuales. ¿Qué sucede cuando se produce una vómica, cuando se rompe un quiste diatídico en el pulmón? Se produce un cuadro pseudoasmático, hay broncoconstricción, hay sibilancias, todo lo que ustedes conocen, pero unilateral, justamente en el lado donde se ha producido la rotura, ¿ya? Hacia las vías respiratorias. ¿Con qué se trata? Tienen que tratarlo con corticoides, ¿ya? Todo lo que quieran, ventilación, todo lo que quieran, pero no puede faltar corticoides, ¿ya? Es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Y el tratamiento es quirúrgico o es médico? ¿Qué dicen? Es combinado, es ambos, ¿ya? Se habla de 6 semanas de tratamiento con albendazol prequirúrgico, dar el tratamiento quirúrgico y completar otra vez por el mismo tiempo albendazol nuevamente, con un éxito más o menos de 96% en comparación a casi un 60% si solamente es quirúrgico, y obviamente mucho menor si solamente es médico. O sea, el tratamiento es quirúrgico y es médico. Algunos hablan incluso de 3 semanas nada más hoy en día. Pero lo importante es que el albendazol tienen que recordarse da antes y después. Antes y después del tratamiento quirúrgico. El huésped definitivo del Echinococcus granulosus, como les digo, después de lo que hemos hablado, aterrizamos y analizamos lo que viene. Así viene. El perro, ¿no es cierto? Para grabar. La localización más común del quiste diatídico, otra pregunta de examen. Hígado. ¿Ya? Hígado. ¿Puede haber en ojo, en peritoneo, en cerebro, en pulmón? Sí. De todas estas condiciones, ¿cuál es el único lugar donde no forma adventicia? Digamos con las mismas alternativas. Ojo. ¿Ya? A nivel del ojo es el único lugar donde el quiste diatídico no forma membrana adventicia. ¿Cuál es el lugar de más rápido crecimiento de las que están acá? Son las diferentes cosas que les pueden preguntar, ¿no? Peritoneo, ¿ya? Peritoneo. Más rápido crece ahí. Pero lo más probable es que cuando se encuentren con una pregunta de quiste diatídico en el examen, les pregunten esto. ¿Cuál es la ubicación más común? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es el huésped definitivo? ¿Qué es lo que habitualmente preguntan? Dice, el manejo ideal del quiste diatídico es quirúrgico y luego albendazol y luego quirúrgico, solo albendazol, solo quirúrgico, albendazol en el pre y postquirúrgico. ¿Qué vamos a elegir? Así es, albendazol en el pre y postquirúrgico, ¿no es cierto? 400 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Hoy en día, como les digo, esas 6 semanas se ha reducido a 3, 21 días le dan. Proceden al acto quirúrgico y posterior a ello nuevamente se da el tratamiento. Ya estamos acabando, ¿no? ¿O todavía falta un montón? Sí, ya estamos en la recta final. Vamos a acabar. Tenia. Ya les he dicho, olvídense la saginata. No es zoología vuestro examen. Si les van a preguntar es parasitología humana, básicamente. Ya. Bien. Seguimos con los gusanos planos segmentados, ¿no es cierto? Bien, en esta tenia, lo que nos importa es el concepto, por favor. Vuelvo a repetirles. Ustedes van a acordarse de algo. El parásito o forma quiste o forma el parásito adulto. Una de dos. ¿Ya? ¿Cuándo forma el parásito adulto?
y cuándo forma quiste. Cuando nosotros comemos quiste, ese quiste se va a desenquistar, si le ponemos un nombre, y se va a transformar en gusano adulto. Si ingerimos huevos, se va a transformar en quiste en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces aquí, en este gráfico que viene, les voy a mostrar con más claridad. Miren, analicen así. Vamos a ir a primero lo que habitualmente sucede. Lo que habitualmente sucede es que los huevos que están en las materias fecales de personas que tienen tenia y que obviamente no saben hacer uso de servicios higiénicos, este pobre animalito ingiere esa materia fecal, está ingiriendo huevos y esos huevos ingresan a su organismo y desarrollan quiste. O sea, desarrolla el animalito cisticerco. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el humano por culpa de otros humanos? A nosotros, ¿qué cosa nos queda? A veces compramos carne de cerdo y sin querer queriendo ingerimos, ¿qué cosa? El cisticerco. Eso es lo más habitual, ¿ya? Y si ingerimos el cisticerco, ese quiste que ingresa se va a transformar ¿en qué? En adulto. Eso es lo que normalmente sucede, o lo que más comúnmente sucede. Alguien me dirá, ¿y en qué momento entonces el humano hace cisticerco? ¿Ya? Esta frase que voy a decir es válido, ¿eh? Hacemos cisticerco cuando el humano hace de cerdo. O sea, me explico mejor. No es que voluntariamente va a comer materia fecal. Lo que sucede es que el animal puede ser portador de tenia, o incluso el humano puede ser portador de tenia y eliminar materia fecal a la intemperie. Y lo que en nuestro medio se ha descrito es que las lluvias en las zonas donde se hace sembríos, las lluvias, por decirlo de una manera, expanden esa materia fecal a todito los productos, digamos, vegetales que habitualmente el humano consume. Estoy hablando de productos que se usan en ensaladas fundamentalmente. Entonces, ¿está contaminado con qué? Con huevos de tenia. Entonces, cuando la persona consume esos productos en emparedados, en sándwiches, en ensaladas, qué sé yo, ¿ya? Con huevos de tenia, obviamente lo que sucede es tan igual como lo que hace el cerdito. Por lo tanto, nosotros desarrollamos ¿qué cosa? Cisticerco. ¿Ya? Entonces, no es por carne mal cocida que uno desarrolla cisticerco. Eso que quede claro. ¿Ya? Uno desarrolla cisticerco por vegetales contaminados con huevos de tenia. Por lo tanto, es más fácil de lo que uno podría esperar desarrollar cisticerco. ¿Ya? O sea, el ingerir productos vegetales contaminados con huevos de tenia. Cuando ingerimos carne mal cocida, lo peor que nos puede pasar, ¿qué cosa es? Que desarrollemos tenia. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay una tercera posibilidad. Lo que sucede es que muchas personas hacen el contagio de tipo fecal oral. Una persona con malos hábitos higiénicos, obviamente, los propios huevos de tenia que está eliminando se le puede llevar el mismo por contagio fecal oral a la zona oral y desarrollar también cisticerco. Esa es una de las formas, sobre todo en niños. Entonces, clínicamente, ¿qué cosa es lo que se va a presentar? Convulsiones tardías, esa es la clave. O sea, persona que debuta con convulsiones ya en estado adulto, la primera posibilidad en nuestro medio es que se trate de tenia, perdón, de cisticerco. ¿Ya? No es lo mismo que un niño, pues, desde el nacimiento o a los pocos meses de vida sufre de convulsiones, quizás sea una epilepsia primaria. Pero una persona que no tiene ningún tipo de antecedente y ya en estado adulto o de joven desarrolla convulsiones, hay que investigar cisticerco. Ya, entonces, esas son unas cosas que les pueden preguntar. Otra cosa que habitualmente preguntan es sobre la terapéutica. El cisticerco, dependiendo dónde se ubique, porque puede ubicarse en el parénquima del cerebro, puede ubicarse en los ventrículos, o sea, un poquito más interiormente, ¿ya?
no va a ser igual la terapéutica, porque el albendazol, que es el medicamento de elección, no es el praziquantel, es el albendazol, el medicamento de elección, llega muy bien al parénquima cerebral, pero no llega a los ventrículos. Por lo tanto, un cisticerco intraventricular es de indicación quirúrgica. Y un cisticerco de ubicación intraparenquimal es de indicación médica. ¿Se entiende eso? Perfecto. Y hay una tercera forma, que es la forma racemosa. Eso casi es un pasaporte al más allá. Lo que sucede es que crece tan agresivamente ese cisticerco como un racimo de uvas que va poblando todos los espacios que le es posible. O sea, empieza por un ventrículo y literalmente se mete a los ventrículos laterales, al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo. Entonces retirarlo quirúrgicamente resulta prácticamente imposible. Y no se le puede dar tratamiento médico porque el albendazol no llega a ventrículos. Es un problema. Otra cosa importante, el que den tratamiento para cisticerco no significa que ya no va a convulsionar la persona. ¿Ya? Lo único que van a hacer es matar las vesículas que son viables, pero van a quedar ahí y lo más probable es que tenga convulsiones de por vida y que tenga que tomar medicación de por vida también. ¿Ya? Son las cosas más o menos que uno tiene que conocer, salvo que sea un quiste único, ¿no? Que lo hayan retirado quirúrgicamente y bueno, eso sería diferente, ¿ya? En contadas excepciones. Miren, por ejemplo, lo que estamos mostrando acá. Bueno, hemos bajado el volumen para que no se escuche nombres ni nada por el estilo. Miren, la calota están abriendo. Ya es un cisticerco de tipo intraventricular. ¿Ya? Por lo tanto, el albendazol no funciona. Ahí está, miren. Este es el cisticerco. Lo que están viendo ahí. Si se dan cuenta, es una cosa bastante importante, es grande. Imagínense que el albendazol funcionara. Eso no va a desaparecer, simplemente se va a enquistar y va a formar una calcificación enorme. Por lo tanto, si había convulsiones, las convulsiones van a seguir. Se está retirando de forma quirúrgica, ¿ya? Y ahí pueden ver, es una cosa de dimensiones bastante considerables. Un cisticerco de tipo intraventricular. Ahí no llega el albendazol. Se debe de tratar de forma quirúrgica y luego obviamente terminar de reparar. ¿Ya? La tenia viable, miren, unas cosas que les pueden preguntar quizá, es que los proglótides, que son cada segmento que ven aquí, distales son los proglótides grávidos. Y eso es por simple lógica, ¿no? O sea, los que tienen huevos embrionados son aquellos proglótides que están en la parte distal. ¿Ya? Solamente para mostrarles esto. La idea no es tampoco hacer morbo, se dice, ¿no? Con los parásitos. Muy bien. A ver, respondamos esto. ¿Qué creen? Dice la localización habitual, más habitual, dice, de la cisticercosis es. No les he dicho, pero lo vamos a comentar ahora. Dice hígado, pulmón, sistema nervioso central, ciego y ganglio linfático. Si les preguntaran cuáles son localizaciones, son todas. O sea, en cualquiera de ellas puede alojarse el cisticerco. Pero lo más habitual, ¿cuál es? Por la cantidad de sangre que llega al sistema nervioso central, es justamente el sistema nervioso central el lugar predilecto para la cisticercosis. Y dentro del sistema nervioso central, por nuestra mala suerte, es el encéfalo. ¿Ya? Es el encéfalo. No se olviden, pero todo lo que está aquí, hasta hueso incluso, es posible que tenga, que sea asiento del cisticerco. Esta es otra que no lo hemos, si bien es cierto, no lo hemos comentado, lo vamos a detallar ahora. Dice, son útiles en el diagnóstico de neurocisticercosis. Señale la falsa. Neurocisticercosis. A ver, analicemos. Respondámoslos pensando. ¿Serviría una tomografía axial computarizada de cráneo? ¿Creo o no?
Claro que sí, porque van a ver las lesiones ahí, ¿o no? Porque no está hablando de radiografía. La radiografía serviría si solamente viéramos calcificaciones. Pero una tomografía craneal sí sirve. Y si una tomografía craneal sirve, ¿creen que una resonancia magnética serviría o no? Con mucha más razón. Aquí ya va una cosa muy importante. ¿En cuál de los dos se ve la viabilidad de los quistes? En la resonancia magnética craneal. La resonancia nos permite decir si esos quistes son viables, están vivos o simplemente son quistes muertos. ¿Ya? Esa es una diferencia importante. Hay que acordarse. Acá dice ELISA en suero o líquido cefalorraquídeo. Lo vamos a dejar para el final. Dice determinación de huevos en heces. Y después dice biopsia cerebral. Ojo, estamos pensando en neurocisticercosis, señalar la falsa, dice. ¿Servirá el análisis de líquido cefalorraquídeo? Sí sirve el análisis de líquido cefalorraquídeo. Obviamente tienen que descartar de que no haya una masa gigantesca que pueda producir una herniación en el momento de hacer la punción lumbar. Y si no hay eso, sí pueden hacer una punción lumbar. Pero vamos a ordenarnos un poco. Hay un ELISA que no se toma en líquido cefalorraquídeo, se toma en suero. ¿Ya? Y hay una prueba de Western blot que se toma en líquido cefalorraquídeo. Por si acaso les digo, no es como en el VIH que el Western blot comprueba el ELISA. Son pruebas diferentes. Pueden usar si quieren el Western blot en líquido cefalorraquídeo o si quieren el ELISA a nivel de suero. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes hacen un ELISA a nivel de suero, les dice que hay cisticerco, pero no saben dónde está. De repente está en hueso, de repente está en pulmón, de repente está en hígado, de repente está en músculo. Solamente les dice que hay anticuerpos contra cisticerco. Sin embargo, si ustedes hacen un Western blot en líquido cefalorraquídeo, porque no existe ELISA para líquido cefalorraquídeo en cisticerco solamente existe Western blot, ahí sí la cosa es específica. Les dice que hay cisticerco en sistema nervioso central. Entonces, esas son las utilidades para usar. No es que el Western blot compruebe al ELISA como en el caso del VIH. Ahora, con esa salvedad, si aquí les dicen ELISA en suero o líquido cefalorraquídeo, no sería correcto, ¿no es cierto? Porque el ELISA sirve en suero, no sirve en líquido cefalorraquídeo. Y cuando le dice o líquido cefalorraquídeo, les está mencionando que indistintamente el ELISA lo pueden usar en cualquiera de los dos. Entonces dice, ya esa alternativa no es correcta. Ya, acá dice determinación de huevos en heces. ¿Serviría de algo? Claro que sí. Porque ya hemos dicho, si una persona tiene cisticerco y yo encuentro huevos de tenia en heces, yo podría sospechar, sobreentender de que ha podido tener una infección ano-boca. ¿No es cierto? ¿O no? Entonces, para esa situación sí les sirve. Necesariamente tienen que hacer una determinación de huevos de tenia en heces. Y el otro dice biopsia cerebral. ¿En qué situación se usa la biopsia cerebral? Cuando la cosa no está muy clara, cuando hay sospecha de que puede ser otra cosa y no necesariamente cisticerco, entonces se deja para el final. Se podría hacer una biopsia cerebral para de forma contundente decir si es o no es. ¿Ya? Entonces, lo que no es correcto es esto de aquí. Acá hay un lapsus. Primer lapsus. Bueno, les adelanto que en algunas clases hay algunos errores de tipeo algunas veces. Ya, la alternativa aquí es la C. Ya, felizmente una sola. ¿Era la última pregunta o me equivoco? Es la última, ¿no? ¿No? ¿Todavía hay más? Ya. Bueno, aquí es la C. Porque el ELISA, como les digo, es en suero, pero no es en líquido cefalorraquídeo. En líquido cefalorraquídeo es Western blot. Determinación de huevos en las heces sí se tiene que hacer, necesariamente. ¿Ya? Se tiene que hacer. Acá hay uno más. Dice la cisticercosis del sistema nervioso central, neurocisticerco. Es de indicación quirúrgica siempre y cuando esté ubicado a nivel de, ¿dónde? Parénquima, ganglios basales. Ganglios basales es lo mismo que parénquima, ¿no es cierto? Está dentro del parénquima. Ventrículos, cápsula interna, área temporal. Esto lo podrían hacer suponiendo que estén en el examen. ¿Cómo descartarían? Yo diría parénquima, ganglios basales está dentro del parénquima, cápsula interna y área temporal también es parénquima. Ventrículos es algo que está fuera.
¿no? O si quieren dentro, pero no tiene que ver con el parénquima. Y justamente esa es la respuesta, ¿no es cierto? A nivel intraventricular es necesariamente de indicación quirúrgica, ¿ya? No se vayan a olvidar. Nunca intenten tratar un cisticerco intraventricular, no les va a ayudar en nada. Se tiene que recurrir. Hoy en día se hace la neuronavegación, ¿no? Que más lo hacen en el Hospital Almenara, pero es interesante porque es un centímetro cuadrado de cabello que te retiran, hacen un pequeño corte y luego ingresan con un neuroendoscopio y mediante pantalla retiran el cisticerco. Luego tus 2 puntos, el cabello lo arreglan un poquito y ya no se nota. Hemos avanzado bastante, ¿ya? Porque antes había que hacer una craniotomía, ¿no? Entonces eso es interesante para los que sobre todo les gusta la parte quirúrgica y de repente quieren hacer neurocirugía. Hay mucho por hacer todavía. Interesante. Matamos esto. Pescadito. Y hablamos de tenia. ¿Qué cosa será? Diphyllobotrium latum o también Diphyllobotrium pacificum, ¿no es cierto? Ya, estos Diphyllobotrium son la tenia del pescado, el huésped definitivo es el pescado. La persona se contagia, se contamina justamente cuando ingiere carne poco cocida. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué tipo de anemia produce? Produce anemia megaloblástica. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dos etiologías, a grosso modo, de la anemia megaloblástica? Uno, que haya déficit de ácido fólico y otro que haya déficit de vitamina B12, ¿no es cierto? ¿Cuál es más grave? ¿O son por igual? Miren, lo que sucede es que el ácido fólico, las reservas que tenemos, no duran mucho tiempo, duran más o menos 6 meses, 8 meses. Si uno deja de consumir vegetales, por ejemplo, y no se suplementa ácido fólico, en unos 6 meses, 8 meses, medio año, uno ya empieza a tener molestias y desarrolla la anemia megaloblástica, fácilmente tratable también con suplementos de ácido fólico. Sin embargo, las reservas de vitamina B12 duran más, duran hasta 8 años a veces. ¿Ya? Entonces, si uno deja de consumir fuentes de vitamina B12, va a demorar años en tener manifestaciones. Y las manifestaciones, por ser vitamina B12, son incluso de tipo neurológicas, muchas veces con secuelas irreversibles. O sea, la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 es una cosa muy seria. ¿Ya? Es una cosa muy seria. Entonces, lo que sucede es que este Diphyllobotrium latum o Diphyllobotrium pacificum, dependiendo de cuál de ellos se trate, ambos hacen lo mismo, compiten por la vitamina B12. Por lo tanto, lo que nos produce es una anemia megaloblástica con síntomas neurológicos incluso, ¿ya? Y muy serio. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Se entiende eso, no? Ese es el detalle importante. Y miren, la forma como les pueden preguntar es así. Dice varón de 25 años, pescador, ya les están dando una ocupación relacionada con algún problema. Consulta por parestesias, adinamia y letargia. Esos son síntomas de síndrome anémico, ¿no? Hemoglobina en 8, definitivamente tiene anemia. Un volumen corpuscular medio mayor de 90 fentolitros. Acá no dice fentolitros, pero suponemos que es así. Está en 106. Esa es una macrocitosis, ¿ya? Y una macrocitosis con anemia probablemente se trate de una anemia de tipo megaloblástica. Y si es megaloblástica asociada a un pescador, debe ser por consumo de pescado. La infestación más probable es por, ¿cuál van a elegir? Definitivamente Diphyllobotrium pacificum, el que está acá, ¿ya? La cosa más o menos va así. ¿Listo? Con esto vamos a terminar. Solamente les voy a recordar unas cosas. Hemos hablado de Giardia, ¿ya? No creo que haya problemas con los agentes etiológicos. Acuérdense de la forma infectante es quiste, ¿ya? La complicación es mala absorción porque tapiza el duodeno. Tratamiento siempre metronidazol. No se vayan a olvidar, en el adulto, 250 cada 8 por 7 días nomás. Ascaris, huevo, y cuando es huevo embrionado. No se olviden de la complicación más temida, obstrucción intestinal. Acuérdense del pamoato de oxantel o el pamoato de pirantel para evitar la parálisis flácida del gusano. Las sales de piperacina si fuese en el caso de un niño. En el caso de estrongiloides, la larva, y cuando hay larva siempre es la larva filariforme, ¿no? Esta hiperinfestación puede producirse sobre todo en inmunosuprimidos. Tratamiento, ivermectina. Pregunta de examen del examen anterior. Ivermectina, ¿ya? Ivermectina. Una sola dosis, ¿no es cierto? Una sola dosis de ivermectina. Oxiurasis, la complicación más común, prolapso rectal. Mebendazol, no se olviden. Del trichuris trichura, anemia,
no se olviden de la anemia, es el que más puede producir anemia de tipo microcítica hipocrómica. Tratamiento también mebendazol, puede producir prolapso rectal, pero no tanto como en el caso del oxiurus. De las uncinarias, o estamos hablando de anquilostoma duodenal, del Necator americano, también puede producir anemia, hemorragia digestiva alta también, porque tiene más dimensiones el gusano. Tratamiento albendazol. Del cisticerco, no se olviden, convulsiones tardías, ¿ya? Tratamiento albendazol en primer lugar. Praziquantel también se considera, pero el albendazol es el que está en primer lugar. El tratamiento no garantiza de que cesen las convulsiones, no se vayan a olvidar, ¿ya? Y concomitantemente a la tenia solium, o perdón, al cisticerco está la teniasis, o sea, el desarrollo de la forma adulta, ¿ya? Y el tratamiento es lo mismo. Puede haber autoinfestación y el que tiene tenia puede hacer cisticerco por contaminación anoboca. Difilobotrium latum o pacificum, anemia megaloblástica. Ahí sí, praziquantel, una sola dosis, 600 miligramos. ¿Ya? En el caso de hiatidosis, también albendazol el tratamiento. Habíamos dicho rotura al árbol biliar es la complicación más común. ¿Ya? Puede haber vómica también cuando se trata de ubicación a nivel pulmonar. En el caso de la fasciola hepática, ya hemos dicho, donde existe cercaria, es metacercaria la forma infectante. El cólico biliar, ¿no? que imita a una patología biliar. Triclavendazol es el tratamiento, no les había mencionado, esto es una sola dosis, ¿ya? Triclavendazol, una sola dosis. Y paragonimiasis, que prácticamente produce un cuadro muy parecido a la tuberculosis, tratamiento albendazol. Eso es básicamente lo que tienen que acordarse, ¿ya? Repasen, por favor, hemos terminado parasitología, no hay tiempo para hacerlo en 4 o en 5 clases, es una sola clase, ya según vayamos avanzando va a haber otros temas en los días sucesivos.